Muy bienvenida, Paloma. Un placer que estés con nosotros. Muchas gracias. Oye, me da mucho pudor estar aquí porque, obvio, acaba de bajarse Rodolfo Guzmán, que es un referente internacional en el mundo, literal, de la comida. Y yo soy un simple pájaro. Me gusta mucho que la invitación que me hicieron fue a hablar sobre cómo aprendo, porque creo que el aprendizaje es algo que no tiene barreras, a diferencia de todo lo otro, que son las oportunidades, los lugares donde uno nace y tantas otras distintas formas de discriminación que hemos desarrollado los humanos en nuestras sociedades. El acceso al aprendizaje es algo que está al alcance de nosotros. Y por lo tanto yo quiero contar cómo yo aprendí a aprender. Yo tengo varias suertes. La primera suerte es que tuve dos papás curiosos. Soy hija de una socióloga con un acceso muy directo al humor negro y un geógrafo tardío que estudió viejo porque de joven no tenía plata para estudiar, también con mucho acceso al humor negro. Y ambos desde chiquitita como que de alguna forma me enseñaron a mirar el mundo. Yo creo que eso es algo que los padres y las madres tenemos las oportunidades de hacer con nuestros hijos y que a veces hemos como dejado muy de la mano en los colegios. Y aprender a mirar o enseñar a mirar es algo que te cambia la perspectiva. Mi papá era una persona obsesionada con las piedras, cuestión que no puede ser menos atractiva para una niña. Entonces él lograba como encerrarme en unos rincones de donde yo no pudiera salir y ahí me decía, esta piedra tiene 4000 años. Obligada a escuchar. Pero también hacía la naturaleza, como con ciertos animales, como con ciertos paisajes. ¿Te fijaste que ese árbol que está ahí tiene un brote? Como aprender a mirar de nuevo eso que miramos todos los días de una sola forma, ¿no? Y era él mismo, era un curioso, y entonces me enseñó a mirar Orión, por ejemplo. Cosas que a veces los padres no les enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Y todo esto con mucho humor negro, que a mí esa parte es la que más me ha entretenido a lo largo de la vida. Y mi mamá era una mujer muy sensible. Entonces me acuerdo que cuando era muy chica, un día me dice, te voy a leer un cuento. Y yo me instalo, como con la expectativa habitual del cuento, me leyó un párrafo de Altazor. Altazor, para quien no lo conoce, es un poema de Vicente Huidobro, que habita en un universo bien surreal y que cae. Su historia es que viene a caer, cuestión opuesta a la que nos enseñan a hacer cuando llegamos al mundo, como aquí tenéis que surgir, no, aquí te enseñan a caer. Y a caer en la contemplación de miles de cosas que no estamos acostumbrados a mirar. Y la manera en que me imaginé Altazor fue como un despegar que después me conectó mucho con otras cosas que mi mamá también me encerró a leer. Yo creo que lo primero es como, yo no les puedo enseñar a tener unos padres nuevos, ¿no? Pero sí podemos nosotros ser padres biológicos o no biológicos de muchos niños y niñas o jóvenes o pares o gente en el trabajo y enseñarle a mirar de nuevo la vida, las oportunidades, lo que hay alrededor y cautivarse, ¿no? Diría que ambos me enseñaron a asombrarme con cosas que parecían nimias. Mi mamá pasaba por al lado de una planta, cualquier planta, $1, de esas que crecen gratis, ¿no? Y me decía, mira este brote, pero mira el brote, como quien le habla a una guagua, ¿no? Y era un brote solamente, pero si uno mira un brote como una guagua, te empiezas a conmover con cosas súper sencillas que están a la mano de todos, ¿no? Ya, primer universo como ojalá que alguien te enseñe a mirar o ojalá que le enseñes a mirar a alguien. Segundo punto, yo siempre fui rarita, porque yo era hija de chilenos, yo nací en Costa Rica. Y en Costa Rica nadie hablaba como yo, nadie pensaba como yo, porque yo era en el fondo un quiste en esa sociedad. Yo venía de una familia que tenía mucha añoranza de Chile, entonces, no sé, pues en mi caso tú entrabas y se escuchaba alturas de Machu Picchu. Entonces, en Costa Rica ya era rara, ¿no? Pero además me llamo Paloma y mi mamá y mi papá tuvieron el mal gusto de ponerme Paloma Paz. Por lo tanto, además, era un foco central del bullying a lo largo de todo mi colegio. Y después,
también soy súper alta y siempre era como la alta. Y entonces llegué a Chile, y en Chile ya era terrible de rara, porque llegué a ese Chile como medio homogeneizado del 86. Yo hablaba raro, era gigante. Nada en Chile me quedaba en ningún lugar del cuerpo, porque todos los pantalones me quedaban como pescadores y no estaba de moda. Y además tenía una historia rara, entonces no tenía como cosas comunes que comentar con los niños. Y si ustedes saben, cuando uno es niño es muy importante pertenecer. Entonces como que me fui muy temprano doliendo con mi diferencia, como que no me enchufaba. Yo venía de Costa Rica, un país súper ecológico, y me acuerdo que me metí a Scout, y en Scout como ya, y ahora que cada uno pida por lo que quiere en el mundo. Y todos como, bueno, por mi papá, por mi mamá. Y yo, bueno, yo quiero pedir por la paz en el mundo y la naturaleza. Y obviamente fue otra razón nueva para hacerme bullying, ¿no? Porque francamente, como una come lechuga, se llama Paloma Paz, viene de Costa Rica, habla raro, como, ah. Pero la rareza, cuando uno cacha que ya no puede dejar de ser raro, porque es así, me empezó a invitar a convertir la rareza como en un activo, en una virtud. Y la rareza me hizo aprender de todo lo raro que me rodeara, de las personas. Me puse a coleccionarlas. Si ustedes vieran mi grupo de amigos, son puros raros, de alguna manera. Por otro lado, de las cosas extrañas que hay en el mundo, como la planta distinta en el jardín, el baile diferente, la persona que baila distinto, ¿dónde aprendió eso y por qué Como que la rareza me invitó muy de la mano, con el asombro, a ir por la ruta de la curiosidad. Y no solo a ir por la ruta de la curiosidad, sino a que si soy rara, voy a ser rara en serio, voy a ser la más rara. Entonces empecé a estudiar cosas raras, como que si todos mis amigos estaban en una, yo estaba mirando la cosita nueva de cualquier ámbito, la nueva canción, el nuevo estilo, la nueva forma. Y eso fue un gran maestro, como la rareza, como una ruta para conocer un mundo que a veces ni siquiera miramos. Me encantó. Y la tercera gran maestra de aprendizaje fue la muerte. Mi papá y mi mamá se murieron cuando yo era muy chica. Y eso, siempre lloro en esta parte. Y eso me ayudó mucho a entender que uno no tiene tiempo para mirar tonteras, como a concentrarme en lo importante y ir a los lugares como sombríos. Nadie habla de la muerte. Oye, a propósito, mañana acá al frente hay un encuentro por la muerte, están todos invitados, súper interesante, en la Católica. Me enseñó a... Lo principal es que me enseñó primero que todos nos podemos morir, y que nunca queremos hablar de lo oscuro, de lo que está debajo, de lo que nos duele. Por supuesto, nunca queremos hablar de la muerte. Y fue tan genial comprender eso, porque cuando tenía 15 años estaba visitando como las profundidades más grandes de pena, ¿no? Y un día estaba tan triste que me di cuenta como, chuta, gracias a que estoy así de dolida, voy a poder conocer nuevos umbrales de alegría. Como que la muerte me ensanchó el corazón y entonces me hizo explorar. Esta parte nunca la había dicho, no pensé que iba a llorar tanto, si no, no la habría metido en el guión. Pero ha sido una gran maestra para seleccionar lo que vale la pena de lo que no vale la pena y para aprender a morir muchas veces. Y esta es la cuarta gran cosa que aprendí, que es que tenemos una tendencia humana a fijarnos mucho con una cierta identidad. Cuando yo era chica quería ser escritora y después actriz y después fui periodista, que es el devenir de cualquier persona que no entiende quién es, porque en el fondo es un comodín para hacer cualquier cosa después. Y después quise ser documentalista, dirigí documentales. Y después quise ser regionalista porque me di cuenta que había mucha injusticia en las regiones y me metí en ese tema.
y después gracias a las regiones conocí la ciencia y llegué acá y todas esas veces tuve que matarme y morirme y nacer de una manera diferente. Y lo más bacán de haber conocido la muerte tan chica es que ahora de repente voy caminando en este nuevo trabajo que tengo y me siento incómoda y yo sé que ese cosquilleo es porque me estoy muriendo y que viene otra. Y lo más interesante de saber identificar la muerte cuando está cerca en los procesos de vida, en los trabajos, en las carreras, en los intereses, es que uno puede preparar y experimentar con quién quiere ser ahora. Y resulta que todos ustedes, según la ciencia, van a vivir 100 años. Y por lo tanto tenemos la oportunidad de ser como 64 personas en esa vida. O sea, podríamos ser al principio cocineros y después científicos y después poetas y después actores. Yo, por ejemplo, tengo un plan para mis últimos 20 años que es hacer stand-up comedy. Y voy preparando, ¿no?, las distintas identidades porque creo que yo dirigí un documental que se llama Niño Divino, que es un encuentro con Claudio Naranjo, un psiquiatra chileno. Y llego con la pregunta de cualquier persona como profunda, ¿cachai? Como, ¿cuál es el sentido de la vida? Y Claudio me dice, bueno, el sentido de la vida es vivir. Y eso, que suena simple y eventualmente tonto, es algo que se nos ha olvidado cómo se hace. Entonces es muy interesante que yo creo que el verdadero sentido de aprender es aprender a vivir y que cuando estemos realmente ante la última muerte que nos toca, porque todos morimos todo el tiempo, haya tenido sentido la vida sobre la tierra. Eso, fin. Muchas gracias, Paloma, por tus palabras.